Ok, hermanos, buenas noches. Ahora sí, oficialmente vamos a iniciar parte de enseñanza. La tribulación, parte 2. Y yo sé que hemos venido quitando algunos mitos, hemos venido también tratando algunas cosas bien en específico. Y la tribulación es un tiempo que yo diría es uno de los tiempos que está más profetizado, más sistematizado dentro del proceso bíblico, y por lo tanto, si queremos estudiarla a fondo, deberíamos tomar una materia del seminario. De hecho, hermano Steve Kern, parte de cuyas anotaciones yo estoy tomando ahora también para poder enseñar esto, ha enseñado una materia completa del libro de Apocalipsis. Y como yo te lo dije antes, el libro de Apocalipsis el tema del libro es el día del Señor, la revelación de Jesucristo, porque eso es lo que significa Apocalipsis. Cuando nosotros usamos la palabra Apocalipsis, a veces nos imaginamos un meteorito cayendo, o la luna volviéndose roja, sangre, o zombie, yo no sé, ¿verdad? Ahora hay tantas cosas con las que relacionamos el Apocalipsis, pero realmente la palabra viene del griego apocalipto, que quiere decir quitar el velo. Entonces, si tú te fijas, es la revelación de Jesucristo, el apocalipsis de Jesucristo, es decir, cuando el mundo puede ver a cara descubierta la faz de nuestro Señor, como Él es, no como vino. Ahora que recién vamos a celebrar, ya preparándonos para la Navidad, celebramos a un bebé bonito que nació en un pesebre, que un bebé que vino para morir, y esto en un sentido es un motivo de celebración, pero la primera venida no tiene nada que ver con la segunda venida. Apocalipsis, todo el libro de Juan habla de la segunda venida de Cristo, pero de su venida en poder, en majestad, a establecer un reino que ha sido arrebatado. Y de hecho es muy interesante porque lo que vamos a ver es que el libro de Apocalipsis está partido en 7. Ustedes van a verlo continuamente. Desde el mero principio nosotros podemos ver que, por ejemplo, hay una carta para cada una de 7 iglesias de Asia Menor. Ustedes lo van a ver en Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 3. Luego hace un interludio y se le pide a Juan que suba. Ese es el único o la única referencia indirecta que tenemos. Y si quieren vamos a verla en Apocalipsis capítulo 4. Vamos a ver que de repente Juan sube al cielo. Hemos estado en la tierra enfocados en las 7 iglesias, del 1 al 3, pero en el capítulo 4 de Apocalipsis vemos desde el principio que algo cambió. Hay un cambio completamente en el sentido y en todo lo que está pasando ahora en la profecía de Juan. Mira por favor 4.1 de Apocalipsis. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Muy interesante esto también. Cuando veas una puerta abierta en el cielo es porque alguien va a subir o va a bajar. Siempre hay algo que está pasando en las puertas abiertas del cielo. Algo tremendo va a ocurrir. Vio una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, buzos ahí, ¿verdad? Como dice, de trompeta. ¿Se acuerdan que Primera de Corintios 15:52 y Primera de Tesalonicenses, 4:13 nos habla de la trompeta de Dios? Esa misma voz de trompeta que Juan ya había oído al principio de las revelaciones a las iglesias, vuelve a sonar acá. Y ahora vemos esta voz de Dios que sube, que le pide a Juan que suba. Esto es un cuadro del arrebatamiento de la iglesia. Ha estado con 7 iglesias, pero ahora se pide que suba allá, como el arrebatamiento, fíjate. Y la primera voz que oí como de trompeta, dice 4.1 de Apocalipsis, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora viene el proceso futuro. Esto ya es profecía. Muchos eruditos piensan que las cartas a las 7 iglesias sí se escribieron obviamente a 7 iglesias históricas, pero que el proceso de las 7 iglesias describe el proceso que todas las iglesias cristianas, todo el reino de Dios ha sufrido a lo largo de las edades. Yo te animo a que lo puedas leer y si tienes alguna duda pues lo podemos platicar acá, pero no me voy a referir a eso porque entonces se nos come el tiempo terriblemente. Solo decirte esto, pero ahora vamos a pasar del tiempo de la era de la iglesia al cielo. Vamos a ser arrebatados con Juan. Vamos a ver qué pasa. Dice, y al instante yo estaba en el espíritu. Otra vez, proceso instantáneo, ¿verdad? Como se acuerdan, en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15. De esa misma manera aparece ahora Juan en el espíritu. Y hay aquí un trono establecido en el cielo, ya está en el cielo. Y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda.
Tremendo, ¿verdad? Una visión increíble. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Hay una discusión muy larga en cuanto a la identidad de estos seres, pero la forma en que están vestidos, ropas blancas, coronas de oro en sus cabezas, dan la impresión que en las primeras cartas a las 7 iglesias, Jesucristo va a decir que al que venciere, Él le va a dar una corona. Al que venciere, Él le va a dar una ropa blanca. Al que venciere, Él le va a dar un nombre nuevo. Entonces, estos 24 ancianos cumplen con la descripción de creyentes genuinos. Entonces, vamos a asumir que son creyentes. Algunos piensan que son 12 apóstoles, de los 12 originales apóstoles de Jesús, y otros 12 creyentes de verdad. Pero realmente los 24 ancianos nos representan en un sentido. Son creyentes. Y en el trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ok, ¿cuándo dice la Biblia que Dios tiene 7 espíritus? Bueno, vamos a ir quizás al pasaje que lo dice, y lo voy a explicar rápidamente solamente para seguir con nuestro estudio. Isaías 11.2, cuando ves Isaías 11.2, vas a ver que el Señor no se refiere a que Dios tenga 7 espíritus realmente, es que el Espíritu de Dios se manifiesta de 7 maneras diferentes, o tiene 7 ministerios para la humanidad. Ven por favor a Isaías 11.1 y yo te voy a leer el resto. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, mira, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 manifestaciones del mismo espíritu. El espíritu es obviamente el espíritu de Dios, de Jehová. También es espíritu de sabiduría, es espíritu de inteligencia, es espíritu de consejo para poder aconsejar y consolar, espíritu de poder que energiza al creyente, espíritu de conocimiento que ilumina nuestro entendimiento, y de temor de Jehová que nos hace temerle por la relación que tenemos con Él. Entonces ahí tienes 7 espíritus de Dios, 7 formas en que el espíritu se manifiesta para la humanidad. Delante del trono, voy a regresar a 4.6 de Apocalipsis. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y de junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos seres vivientes son los mismos querubines de la visión de Ezequiel y de la visión de Isaías también. Lo puedes ver en cada uno de los libros. Yo no me voy a referir a esto porque vamos a hablar de la tribulación, pero creo que es importante que tú sepas que todo lo que viene después de Apocalipsis 4 va a ser en el futuro. Está predicho, está profetizado, ¿sí? Entonces ya aquí vemos cómo la adoración celestial es increíble, es santo, santo, santo. La santidad de Dios es lo más impactante que viven aquellos que están en su presencia. Y luego vamos a ver cómo comienza en Apocalipsis 5, el primero de los 7, hablando de juicios. Como te dije, Apocalipsis está dividido, lo podemos dividir fácilmente en 7. Los primeros, del 1 al 3, son 7 iglesias. Del 5 al 6, podemos decirlo claramente, son 7 sellos. Y vamos a ver por qué sellos. Luego tienes del 7, más o menos por ahí, hasta el 8 continúa, hasta el 7º sello. Y en el 8 tienes que comienzan 7 trompetas, digamos, 7 sellos, 7 trompetas. Y luego vas a encontrar, después de ello, viene algo que nosotros conocemos como los 7 personajes. O sea que en la Biblia tú vas a encontrar primero 7 sellos, luego 7 trompetas y ahora 7 personajes. ¿Quiénes son estos personajes? Ahí aparece en capítulo 10 el ángel con el librito, aparecen los 2 testigos, ahí llevamos 3 personajes, luego tienes la mujer y el dragón, tienes 5 personajes, y luego las 2 bestias, son 7 personajes. Y luego, después de estos 7 personajes, aparece en Apocalipsis capítulo 15 los ángeles con las 7 postreras plagas, o las 7 copas de la ira, los juicios definitivos y finales sobre la humanidad, porque te recuerdo que el proceso de tribulación tiene 3 objetivos grandes. Número 1 es juzgar a Israel. Tú puedes revisar la enseñanza anterior.
Por supuesto, hermana Alba Edis, el 7 es el número perfecto de Dios. Lo que quiere decir en esta cantidad de 7 es que Dios está detrás. Dios está respaldando y Dios está generando esto que está sucediendo. Son 7, bueno, digamos es que es un cuarteto de 7 que van a representar juicio de parte de Dios. Y por supuesto que vienen directamente de Él. Vamos a ver cuál es el enfoque de cada uno, por lo menos de una forma somera esta noche. Y si tú tienes preguntas, puedes hacerlas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué te estoy diciendo con todo esto? Lo que te estoy diciendo es que estos 7 van a representar perspectivas. Si tú te recuerdas, tenemos 4 evangelios en la Biblia, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 evangelios Estos 4 evangelios son la historia de Jesús vista desde 4 diferentes perspectivas. ¿Por qué hay diferencias en los evangelios? ¿Es que se están contradiciendo? No. Todos los evangelios contribuyen con una parte de una cosmovisión perfecta, una parte de un panorama perfecto de la historia. Y por eso, por ejemplo, solo te voy a poner un ejemplo. Mateo enfoca todos los hechos de Mateo, todas las historias de Mateo enfocan a Jesucristo como el Mesías de los judíos, es decir, el rey de Israel. Él va a mencionar desde el mero principio que este es hijo de David, que viene del linaje de David, que es el Mesías que había de venir, y cita el Antiguo Testamento continuamente para demostrar a los judíos que es el Mesías que había de venir. Es uno. Ahora, el Evangelio de Marcos ejemplifica a un Jesús siervo, siempre actuando, corriendo de un lado a otro, sirviendo a la humanidad. Luego tienes Lucas, que es un Jesús histórico, pero también un hijo de hombre, es decir, este título que recibe el Mesías, pero que lo coloca en un contexto histórico muy bueno. El mejor evangelio para saber cuándo sucedieron las cosas en orden cronológico, o la base, es Lucas. Y luego tienes a Juan, que es un evangelio diferente, porque Mateo, Marcos y Lucas cuentan casi las mismas historias, en casi el mismo orden, pero Juan se sale del libreto porque te enseña a un Jesús más íntimo. Pero el propósito de Juan está establecido en el último capítulo de Juan, es que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y por eso presenta, por cierto, 7 milagros. Muy interesante, ¿verdad? Pero lo que tienes ahí son 4 perspectivas de la misma historia para tener un panorama completo. De la misma manera, muy similar, es Apocalipsis. Apocalipsis usa estos 4 panoramas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 personajes y 7 copas de la ira, para enseñarnos la misma historia. De hecho, algunas trompetas, sellos y también algunas copas parecen ser lo mismo. Son terremotos, culminan con la venida del Hijo del Hombre. Si lo vamos leyendo y hacemos una tabla, yo creo que voy a conseguir una tabla esta semana a donde están cada uno de los 7, ¿verdad? 7 trompetas, 7 sellos y 7 copas, para que veas que algunas se traslapan, algunas son las mismas, otras dan más detalles de otra cosa. Entonces, básicamente estos sellos no son consecutivos, no es que uno vengan detrás del otro, ¿sí? No es que los 7 sellos van primero, después las 7 trompetas y después las 7 copas. A veces las copas, las trompetas y los sellos convergen en un solo evento. Entonces son 4 perspectivas. Los 7 personajes son iguales, están ahí metidos en medio de la historia. Y por eso, si lo entendemos así, si lo leemos así, es mucho más sencillo de comprender lo que está pasando. Todos son juicios, todas son cosas malas que están pasando a la humanidad y cosas buenas que están pasando en el cielo. Paola nos pregunta, ¿por qué dicen que el número 6 es el número de la bestia? De hecho, el número de la bestia es el 666, no el número 6. El número 6 normalmente está asociado al número de hombre. Es número de hombre. ¿Cómo así? Porque si tú recuerdas, el hombre fue creado en el 6º día. Desde ese momento vamos a ver continuamente que hombres muy famosos tienen relación con el número 6. Pero al ser representado en Apocalipsis como el 666, es 3 veces el número de hombre. Es 3 veces el intento de la humanidad imperfecta de alcanzar a Dios. Y tú sabes cómo funciona. Apocalipsis nos va a presentar algo que algunos estudiosos han llamado la Trinidad satánica, donde el diablo, la serpiente antigua o el dragón es el diablo padre, si tú quieres ponerlo así. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 12. Luego tienes a la bestia o anticristo, que es el diablo hijo, y tienes al falso profeta o la segunda bestia, que es el diablo espíritu, si tú quieres ponerlo de esta manera.
Padre, Hijo y Espíritu. Son una Trinidad, una malísima copia de lo que está haciendo Dios. Entonces, por eso, como no es 7 perfectos, el mejor intento que ha hecho Satanás por alcanzar a Dios, pero obviamente se queda corto. Entonces, 666 es esta representación de esta Trinidad. 3 intentos de tratar de imitar a Dios, pero incompletos. El Apocalipsis es cronológico, nos pregunta Freddy Ramírez. La respuesta es no, hermano, no es cronológico. Hay interludios ahí. Como te dije, en los primeros 3 capítulos tú vas a ver que se está refiriendo al tiempo de la iglesia y muchos creen que es nuestro tiempo. Luego del 4 a donde Juan es llevado al cielo, ya estamos en el futuro. Y ese futuro está compuesto por un grupo de juicios que, como yo te dije, son 7 sellos, 7 trompetas, 7 personajes y 7 copas de la ira. Y después va a haber otro interludio y ahí vamos a ver la destrucción de la Gran Babilonia y el juicio final. O sea, hay varios interludios en el libro que nos dan la impresión que la escena está cambiando, pero no es necesariamente cronológico. Nos está mostrando diferentes perspectivas de los mismos sucesos y vamos a ir adicionando muchos detalles. ¿Por qué está escrito así el libro de Apocalipsis? Dirás, bueno, obedece a una forma judía de escribir. De hecho, Juan, que era judío, escribió en algo que se llama, o los hebreos llaman, pensamiento circular. Si tú te fijas, libros como Génesis tienen mucho pensamiento circular. Por ejemplo, él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en Génesis 1:2 en adelante nos explica cómo creó Dios los cielos y la tierra. Luego dice que Dios creó al hombre. ¿Sí? Ahí al final de Génesis capítulo 2. Y en Génesis capítulo 3 nos enseña cómo cayó el hombre. Pero en Génesis capítulo 5 nos da más detalles de cómo fue creado el hombre y la mujer el mismo día, cómo llamaban su nombre Adán hasta el día que cayeron y cómo luego comienza un nuevo comienzo con la descendencia de Seth después de la muerte de Abel. Todo eso es pensamiento circular. Es que primero dan una explicación muy, voy a decir así, muy panorámica y luego vamos agregando más detalles y más detalles. Entonces más o menos así se mueve el libro de Apocalipsis. Va a ir agregando más detalles y más detalles dependiendo la figura que nos esté presentando en ese momento. Entonces si yo voy a decir todo el libro de Apocalipsis es cronológico, no. Solamente nos presenta diferentes momentos de la historia de la humanidad, pero no necesariamente en un orden uno detrás del otro. Es importante entenderlo porque así nos confundimos menos, porque a veces parece que Jesús ha regresado 3 veces aquí en Apocalipsis por los sellos, las trompetas y las copas, pero no funciona así. Es que sellos, trompetas y copas son diferentes perspectivas. Quizás te voy a poner un ejemplo para explicarme de mejor. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5 va a comenzar con algo que se llama el rollo y el cordero. ¿Por qué el rollo y el cordero? Ven por favor y préstame un poco de tu mente aquí. Dice el 5:1 de Apocalipsis, y vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Otra vez, ¿cómo es eso de sellado con 7 sellos? ¿Qué es este rollo? Ya vamos a ver. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el sello y desatar, de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Tremendo, este libro tiene que ser algo importante, impactante, ¿verdad? Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y la victoria de Jesús es lo que le permite abrir los sellos. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Ahí tienes otra vez la explicación que ya te di. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí tienes, los 24 ancianos son creyentes. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y los ancianos, y el número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder,
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos han oído decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Una visión increíble lo que tenemos acá en esta primera etapa de los sellos. Pero ¿qué son los sellos realmente? ¿A qué se refiere que es un libro escrito por dentro y por fuera y que está sellado con 7 sellos? Si tú quieres, vamos a ver un pasaje que nos ilustra bastante bien cómo funciona esto de la escritura. Porque ¿qué es el rollo? Lo que es la escritura de propiedad o la carta de propiedad de la tierra, ¿sí? ¿Y cómo lo sé yo? Porque es antigua usanza. Antes, en el tiempo en que se vendían las cosas en la Biblia, se entregaba una copia abierta de la carta de propiedad, como el título de propiedad de la tierra que se compraba, una carta abierta para el propietario. Y luego la original, la que estaba firmada por el propietario anterior y el nuevo propietario, se entregaba sellada. Y los únicos que podían abrir ese sello era el dueño de la propiedad en caso que alguien disputara con él la propiedad de la tierra. O sea, venía delante de un tribunal y decía, esa tierra es mía, a ver, ¿a dónde está la prueba? Aquí tengo una copia de la carta. Ok, entonces venía el dueño original y traía la copia abierta de la carta y luego traía el sello, la carta original sellada, y delante de los jueces abría el sello y enseñaba que esa era su propiedad, donde estaba la firma original del propietario anterior. Así funcionaba. ¿Dónde podemos ver todo esto que estamos hablando? Puedes verlo en Jeremías capítulo 32. Allí en Jeremías 32, Jeremías compra una heredad y se mira todo lo que se hacía. Si quieres podemos ver algunos de lo que sucedía ahí. Por favor, vente a Jeremías capítulo 32. Mira 32:8 de Jeremías. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en la tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Pon atención a esto, porque esto es importantísimo. Lo que estás viendo ahí es que el que tenía derecho a comprar las heredades es el que tenía el derecho de hacer redención por la tierra, es decir, un pariente cercano, alguien que tenía el derecho de sucesión para comprar esa tierra que estaba endeudada quizás, o que el dueño original había vendido de alguna manera a alguien extraño para recuperarla para la familia, porque ustedes saben que la tierra en Israel se tenía que mantener por las divisiones de familias que se habían hecho. Venía y compraba esta heredad, pero tenía que tener derecho. Ahora mira el versículo 32:9 de Jeremías. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, en la cual estaba en Anatot, y pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé. Aquí está, la carta original se selló. Y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en la balanza. Tomé luego la carta de venta, la que está sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. O sea, a Jeremías le quedó la carta sellada y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que había suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Ahí tienes, así se hacía la venta de propiedades. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el rollo es la escritura del título de propiedad de la tierra. ¿Por qué lloraba Juan? Porque no había nadie en el cielo y en la tierra que pudiera tomar posesión del universo, porque nadie había pagado el rescate hasta que un cordero fue inmolado, y al ser inmolado efectuó el rescate, la redención de la tierra, la redención de la humanidad y de todo lo que hay. Y por eso el cordero es el único digno de sentarse en el trono, de recibir el rollo, ¿sí? Y abrir los sellos. ¿Qué se va a demostrar al finalizar de abrir los 7 sellos? Que la tierra y el universo es de Jesús, porque Él lo pagó con su sangre. Aquí en Apocalipsis lo dice de otra manera. Si quieres podemos verlo claramente. Apocalipsis capítulo 5 dice
En 5:9, regresemos al pasaje que ya leímos, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque Él fue inmolado y con tu sangre nos has redimido. O sea, el precio del universo, el precio de la escritura, de la propiedad de la tierra fue pagado con la sangre del Cordero. Nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús es el dueño de la tierra. ¿Por qué es necesario esto? Bueno, porque los reinos de la tierra en estos momentos están secuestrados. Han sido entregados, literalmente entregados, al dominio del príncipe de este mundo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuándo ganó este dominio? Bueno, el dominio lo ganó Satanás al perderlo Adán. Es decir, a Adán le fue dada la instrucción en Huerto del Edén que él sojuzgara sobre la creación. Pero lamentablemente Adán perdió eso al desobedecer a Dios y romper su relación con Cristo. Cuando él rompió su relación con Dios, él perdió el derecho a reinar, y entonces se cumple lo que dice Lucas capítulo 4. Vamos a ver Lucas capítulo 4 versículo 5. En la tentación de Jesús, el diablo llevó a Jesús a un monte alto. Y mira lo que dice en 4:5 de Lucas. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Le enseñó todo lo que había. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, de los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. O sea, ahí tienes, esta es la descripción de la cosa actual. El diablo es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, y él gobierna sobre los reinos de la tierra. Él al quien quiere los da. Y aquí hay algo, una aplicación muy buena, y perdón por lo que voy a decir, hermanos, yo les suplico me perdonen, pero es lo que la Biblia dice. Querernos meter en política en este tiempo es, como creyentes, dedicarle nuestro esfuerzo y nuestro tiempo a ello, es meternos a jugar en el tablero de Satanás y esperar ganar. Y eso no es posible, porque ahí está claro, Satanás le da el poder a quien él quiere en este momento. Pero eso va a cambiar. Va a cambiar completamente en el momento en que Cristo se haga presente. Estos sellos, cada uno de los sellos al ser abierto es un juicio que viene sobre la tierra. Y este juicio viene para humillar a alguien. Si quieren vamos a ver un poquito acerca de los sellos para que podamos tenerlo un poco más claro. Ahora dice hermana Alba Edis, la tierra está maldita y por eso fue necesario redimirla con la sangre de Cristo. Claro que sí, fue maldita la creación entera por el pecado del hombre. ¿Tú te recuerdas cómo funciona en Génesis capítulo 13? Le dice, de aquí en adelante la tierra te va a producir espinos y cardos. Y luego Romanos dice que la creación toda está puesta bajo maldición por el pecado y espera la redención en el Redentor. Y ese Redentor obviamente es Jesucristo, y eso va a ser un tiempo perfecto, un tiempo precioso. Gracias ahí por el comentario, hermanita. Efectivamente así es. Entonces la tierra está en posesión de Satanás, está maldita por el pecado y necesita ser redimida, y la única forma de ser redimida es la sangre del Cordero que ha comprado a la humanidad y a la tierra y a la creación. Entonces ahí el dueño se sienta y comienza a abrir los sellos. Tremendo. Entonces, si ves Apocalipsis capítulo 6, los sellos van a comenzar a abrirse. Y dice 6:1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes decir en voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este personaje que sale en un caballo blanco, con una corona y con un arco? Muy buena pregunta. La persona o este personaje es el mismísimo anticristo. En la primera parte de la tribulación, este ser se presenta como un príncipe, como alguien encantador. Trae un arco, pero no trae flechas. No sé si ya lo viste. No trae saetas, no trae nada. Solo trae como una pistola descargada. Él va a hablar mucho, va a negociar mucho, creyendo que tiene poder de negociación, pero realmente no lo tiene. Entonces, y una sola corona. Algunos dicen, no, este jinete es Jesús. Pero si vemos la descripción de Jesús en Apocalipsis 19, cuando Él regresa, Él no trae un arco, trae una espada que sale de su boca, no trae una corona, trae muchas diademas, es decir, muchas coronas están sobre su cabeza. Sí viene en un caballo blanco, pero otra vez es la imitación burda de Satanás de tratar de hacer el anticristo a alguien como Jesús.
y precisamente por eso sale este príncipe, no es rey de reyes, es príncipe, sale venciendo y para vencer. Entonces este jinete es el anticristo. Bien interesante. Entonces las autoridades actuales en todo el mundo no son puestas por Dios. La forma, el orden en que están establecidas es la voluntad del Señor. Él ha permitido en un sentido que Satanás lo haga así, y es su deseo que nosotros seamos obedientes a las autoridades. Por eso está escrito Romanos capítulo 13. El orden de las cosas actuales, a donde unos ejercen potestad sobre otros, ha sido algo que Dios ha permitido, es su voluntad. Por eso nos pide que nos sometamos a esto, porque Dios estableció a las autoridades. Pero sería bien complicado, y yo no sé si comparte mi pensamiento, hermana, al verlo, sería bien complicado decir que, por ejemplo, Dios quiso que César, todos los Césares, tan torcidos como eran, gobernaran sobre el pueblo, que Dios puso los dictadores y que Dios quiere que todos nos sometamos a ellos. No, lo que está diciendo es que el orden establecido ha sido permitido por Dios precisamente porque un día Él va a redimir a la humanidad, y ahora el diablo gobierna en un sentido. Él es el príncipe de este mundo. Ustedes lo ven claramente en la conversación que Jesús tiene con sus discípulos al final de Juan, cuando Él está hablando acerca de quién iba a ser el mayor, y Él dice: en este mundo los grandes ejercen potestad sobre los más pequeños, pero en el reino esto no va a ser así. Es decir, yo tengo una manera diferente de gobernar cuando establezca mi reino en esta tierra, pero mientras tanto, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y si no me crees, pues puedes ver pasajes como Mateo capítulo 11, que yo de hecho estuve revisando este pasaje hoy temprano en la tarde. Mateo capítulo 11, versículo 12, dice Mateo 11, 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, el reino de los cielos, y lo hemos hablado antes en estas mismas enseñanzas, el reino que Dios quiere establecer sobre la tierra tiene dos vertientes o dos manifestaciones. La manifestación espiritual se llama reino de Dios. Es nuestro deber que Dios reine sobre los corazones y las almas de los hombres. Nosotros debemos trabajar para este reino, compartiendo a Jesús y que la gente se someta al dominio de Dios, dominio espiritual. Pero luego está el segundo vertiente, la segunda manifestación del reino, que es el reino de los cielos. Es la autoridad y el poder que ejercen los gobernantes sobre los gobernados. Eso ha sido secuestrado por Satanás ahorita y no es nuestro menester recuperarlo. O sea, nosotros no estamos aquí en esta tierra para arrebatar el reino de los cielos a Satanás. Eso lo va a hacer Jesús en su momento. Nosotros estamos espiritualmente puestos aquí, como le dice a Pablo, para pasar a los hombres de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz, es decir, del reino espiritual de los muertos al reino de los hijos de Dios. Ese es nuestro trabajo, traerlos espiritualmente a nosotros, pero no dominar sobre ellos. Si te fijas, dice que el reino de Dios, el reino de los cielos, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dígame si no, ¿cómo ganan los políticos hoy en nuestra actualidad? No es a través de mucha violencia. Quitemos los políticos, pongamos los gobernantes y los dictadores de facto. ¿Cómo ganan el poder? Con violencia, con asesinatos. Entonces esto es algo tremendo. Aquí vemos otra pregunta también de Alejandro. ¿En la actualidad hay algún evento que se encuentre profetizado en el Apocalipsis o todo comenzará con la tribulación? Lamentablemente, como te dije antes, en la parte de Apocalipsis todo va a ocurrir con la tribulación. Es decir, hay un escenario precedente que nos narra Mateo 24, principio de dolores, que no está narrado en Apocalipsis, sino que en otras partes, a donde dice cómo va a ser el escenario. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Pero eventos que estén sucediendo ahora y que predigan lo que va a pasar en el Apocalipsis, no. El Apocalipsis es, desde el capítulo 4 hasta en adelante, es todo en el futuro, no ha pasado, porque esa tribulación no la ha visto la humanidad jamás. Así lo establece, de hecho, Mateo 24:9, una tribulación que el mundo jamás ha visto, jamás ha tenido estas pruebas, jamás ha tenido esa clase de guerras, jamás ha visto esa clase de juicios. Eso es lo que va a suceder en Apocalipsis. No hay precedentes para ello. Entonces es sumamente importante entenderlo. Me refiero, dice Alejandro, después a que se rumora, y he escuchado comentarios, que la vacuna tiene que ver con el sello o la marca de la bestia. No, hermano, definitivamente no.
puede ser de alguna manera que el sistema que se implemente más adelante en cuanto a salud pública y todo eso tenga algo que ver con el famoso sello. Pero el sello, si tú lees el sello de la bestia, es una marca o un dispositivo, ahora podemos hablar de dispositivos por tecnología, que permiten que las personas vendan y compren. O sea, es una marca de control económico, no es una marca de salud. ¿Sí? Es una marca de control económico. Es la forma en que él domina a todo el mundo por medio del dinero. ¿Sí? Entonces eso es básicamente la marca de la bestia. Quien no se la ponga, nadie le va a vender y nadie le va a comprar y va a ser proscrito, o sea, va a ser digno de muerte. Eso es lo que va a suceder. Entonces, miren, la cuestión de las vacunas tiene tanta desinformación, debo decir, que es bien tremendo porque las redes sociales ahora aguantan con lo que sea. Pero lamentablemente este tiempo todavía no es el tiempo de la tribulación. Entonces lo que vamos a ver ahí no tiene precedentes en la actualidad. Nosotros, gracias a Dios, no lo vamos a ver, pero la gente que esté ahí metida va a estar en este tren y va a ser bien tremendo lo que va a estar sucediendo. Entonces no, definitivamente no, nada de lo que ahora está pasando está profetizado en el Apocalipsis, está profetizado en otros lados. Por ejemplo, Mateo 24, a donde dice que van a haber pestes, y van a haber terremotos, y van a haber guerras y rumores de guerras. Eso es lo que estamos viviendo ahora, que Mateo llama principio de dolores. Son las contracciones de la mujer de parto. Pero cuando la mujer da a luz, cuando el niño nace, es a donde vienen los verdaderos juicios. Y nosotros hemos sido quitados de ahí ya. Eso es una bendición. Entonces, el sello que nosotros estamos viendo aquí, a donde aparece, la primera cosa que aparece es el anticristo. Ese sello es en la tribulación. Exactamente, hermana Alba Edis. Esto no es ahorita, es en la tribulación. Ahí es a donde aparece todo este proceso y a donde se manifiesta este hombre. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 lo aprendimos la semana pasada. ¿Quién detiene al anticristo en este momento, que se llama el misterio de la iniquidad? ¿Quién detiene para que se manifieste? Es el Espíritu Santo dentro de la iglesia, que vive dentro del creyente, que lo ha vencido, dice Primera de Juan capítulo 4. Hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el mundo está el espíritu del anticristo, pero en nosotros reina el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios en el creyente se ha quitado, cuando las arras de la herencia de la posesión adquirida, dice Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16, cuando esto sea quitado de en medio, entonces se va a manifestar el hombre de pecado. Cuando ya no tenga ningún impedimento, se manifiesta. Y por eso el primer sello que se abre en esta lista de juicios es el anticristo. Sale venciendo y para vencer. Él va a vencer en lo político, va a vencer en lo económico, va a sentarse en el trono. Es tremendo lo que va a pasar ahí. Entonces sale lo primero y es el anticristo. Cuando abrió el segundo sello, estoy regresando a Apocalipsis 6:3, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este es el ámbito socioeconómico, sociopolítico de la época. La guerra viene después del anticristo. A él logra una paz aparente durante 3 años y medio, pero luego rompe el pacto y la guerra estalla. Entonces de ahí sale otro caballo bermejo, ¿verdad? Cuando abrió el tercer sello, estoy en 6:5 de Apocalipsis, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es decir, las cosas básicas de la canasta básica van a ser dañadas, pero las cosas de lujo, como el aceite o el vino, que está relacionado en la Biblia con los lujos de los ricos, eso no se va a dañar. Es decir, la desigualdad social va a crecer y algunos van a pasar hambre y otros van a ser más ricos. Es tremendo lo que está pasando aquí. Hambruna le llaman a este jinete. Cuando abrió el cuarto sello, una voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es tremendo lo que está pasando acá. Esta hambre viene primero el anticristo, falsa paz. Luego viene la guerra. Luego viene la hambruna, la carestía, y luego viene la muerte. Eso es lo que viene en el futuro. Y este es el ambiente sociopolítico, socioeconómico
de la tribulación. Luego vamos a ver que hay razones para que estos jinetes aparezcan. Por ejemplo, algunas de las trompetas dañan la tierra, dañan el trigo, dañan el agua, y por eso las mortandades y por eso la carestía de los bienes. O sea, todo está relacionado, pero en estos momentos estamos viendo como el ambiente más sociopolítico, porque otra vez este es el sello de propiedad de la tierra, la escritura de propiedad de la tierra. Entonces de ahí vemos, por ejemplo, en el 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, aquí están todos los muertos de la tribulación. O sea, estamos moviéndonos bien en el futuro, cuando todos ya están clamando y diciendo: Señor, ¿cuándo nos vas a hacer justicia? Bien tremendo. Y entonces ellos les dice, se les dieron vestidura blanca, versículo 11, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto. Este terremoto es clave para entender todo lo demás. Tenlo en la mente porque se va a presentar continuamente en diferentes señales. Hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y los siervos, y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Aquí está claro. Todos los grandes de la tierra, los ricos, las eminencias, todos los que están en el poder van a ser humillados. No se puede hacer nada, es lo que sucede aquí. No se puede hacer nada contra la venida de Jesús, que es el gobernante universal, el verdadero y legítimo dueño de la creación. Y decían los montes a las peñas ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto. Este terremoto es clave para entender todo lo demás. Tenlo en la mente porque se va a presentar continuamente en diferentes señales. Hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y los siervos, y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Aquí está claro. Todos los grandes de la tierra, los ricos, las eminencias, todos los que están en el poder van a ser humillados. No se puede hacer nada, es lo que sucede aquí. No se puede hacer nada contra la venida de Jesús, que es el gobernante universal, el verdadero y legítimo dueño de la creación. Y decían los montes a las peñas: caen sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Qué cosa más tremenda. Lo que está pasando aquí es que Jesucristo va a tomar control de la humanidad por medio de una serie de señales que van a humillar a los políticos, por eso a los que se creen dueños de la tierra. Por eso los sellos es la visión sociopolítica y económica de la humanidad, y cómo ellos van a ser humillados sistemáticamente para demostrarles que no son ellos los que mandan. Ahí luego tienes una pausa ahí de los 144,000 sellados, la multitud vestida de ropas blancas, que son como interludios, y finalmente es el séptimo sello. Con el séptimo sello lo que viene es la segunda venida de Jesús. Si quieres, vamos a ver esto y vamos a concluir nuestro estudio de este día. Dice Apocalipsis capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo por media hora, como por media hora. Y vi a los ángeles, y a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo y el incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Eso es el mismo escenario que se va a marcar cuando venga Jesús. Luego comienzan las 7 trompetas. Pareciera que es algo consecutivo, pero esta es como la primera perspectiva, y luego vamos a pasar a la siguiente, que son las 7 trompetas. Pero esto lo vamos a ir estudiando en una próxima fecha. Por el momento basta decir lo siguiente, hermanos. Si ustedes se van dando cuenta, Apocalipsis tiene mucho sentido si nosotros logramos ver las perspectivas que se están enfocando. Es un libro que se come despacito, que se va entendiendo y llevando poco a poco.
Entonces, voy a tratar que en las próximas fechas podamos resumir un poquito más las 7 trompetas, los 7 personajes y las 7 copas de la ira, para luego pasar a lo siguiente, que es la cosa emocionante luego. Estos juicios son tremendos, lo que está pasando en la tierra es algo horrible. Y aquí es a donde yo voy a hacer la aplicación esta noche. La gente que no ha reconocido a Jesús como su Mesías, que no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, hablando de los gentiles, se va a quedar. No va a haber para ellos ningún tipo de oportunidad. Nunca más. ¿Cómo lo sé? Porque cuando vamos a otra escritura que se refiere a este tiempo, yo voy a repetir esto, pero creo que vale toda la pena. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, hablando de cuando el anticristo se manifiesta. Ahí tienes en 2 de Tesalonicenses, cuando el Espíritu Santo es quitado de en medio, el Espíritu Santo dentro del creyente es quitado de en medio, en 2.7, en 2.8 inmediatamente, 2 de Tesalonicenses 2.8 dice, y entonces, cuando la iglesia ya ha sido arrebatada, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este es el anticristo, ¿sí? Y luego dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Fíjate esto, ¿por qué va a engañar a los que se pierden? Mira esto, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que se pierden en la tribulación son aquellos que han rechazado el amor de la verdad para ser salvos, los que han rechazado el evangelio. Dice después, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y miren esto, es lapidario, esta última frase es bien triste, yo diría es una de las frases más tristes de la Biblia. Dice, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quiénes son los que no creyeron a la verdad y se complacieron en la injusticia? Son todos aquellos que en este tiempo han rechazado de una u de otra manera el evangelio. Entonces es tremendo porque están perdidos. No hay segundas oportunidades. Lo dijimos claramente en la enseñanza del arrebatamiento y en la tribulación parte 1. No hay segundas oportunidades. La gente necesita escuchar de Jesús. Porque si no me crees que ellos son los que se complacieron en su iniquidad, mira por favor Juan capítulo 3 versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, estos son los que rechazan el evangelio. Hermanos, ellos nos necesitan, literalmente. Literalmente ellos, si ellos no reciben el evangelio en este tiempo, si ya dijeron que no una vez, tenemos que insistirle hasta el día que Jesucristo nos lleve, porque ellos están expuestos a vivir este tiempo tremendo de juicio sin esperanza. La puerta del arca no se ha cerrado. El fuego no está cayendo todavía sobre Sodoma. Ellos necesitan escucharlo. Hermana Iris Varela dice, yo había escuchado que todo lo que sucede con el toque de las trompetas era literal, no relacionado al aspecto económico social. No entiendo muy bien su pregunta, hermana. Estamos hablando de los sellos. Y en los sellos el enfoque de lo que está pasando es un aspecto económico y social. O sea, digo que todo lo que está pasando no es que aparezca en el cielo un jinete necesariamente. Eso es la cosa que nosotros debemos de entender de la Biblia, es que debemos interpretarla literalmente hasta que ya no sea posible o natural hacerlo. Es decir, que si el jinete se llama hambre, está representando al hambre, pero no quiere decir que hay un jinete volando por todo el cielo llevándose a la gente al Hades. ¿Sí? Esta representación, que no es naturalmente entendible, es la representación de la muerte que va a reinar en esa tierra. Y si ustedes se fijan, las armas de la muerte no es el jinete blandiendo su espada y matando a todos, es que dice que los va a matar con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Así los va a matar y los va a mandar al Hades. Eso es el jinete muerte, perdón, es el último jinete que podemos ver ahí. Entonces a eso se refiere.
La Biblia se interpreta literal hasta el momento en que ya no es posible o natural hacerlo. Vamos a ver más adelante que en Apocalipsis 9 aparecen unas langostas, que no son langostas, sino que son representación de algo más, porque es imposible, no es natural interpretarlo de esa manera. Todo lo que está escrito en Apocalipsis va a pasar, hermanos. Eso está algo que todos tenemos claro. Pero probablemente no va a pasar con las figuras que nos están presentando aquí. Las figuras que nos presentan aquí es una manera para entender lo terrible de la situación y lo que va a estar sucediendo allí. Pero el rollo de propiedad de la tierra, los sellos de Jesucristo, son abiertos para demostrar que el legítimo dueño no son los políticos, ni los grandes, ni los ricos, es Jesucristo. Entonces ese sello se ha roto para humillar a estos personajes que han querido tomar el control de lo que no les corresponde. Por eso es que el rollo del cordero se vuelve algo tan preponderante antes de entender toda la figura, porque lo que ha permitido que el cordero rompa los sellos, que son juicios, es que él ha muerto por la tierra y que ha redimido con su sangre a todos. Así funciona. Entonces yo espero que esto deje un poco más claro la parte y la intención de por qué Apocalipsis está escrito de esta manera. Si ustedes tienen dudas, hermanos, no se preocupen, hagámoslas por medio de los comentarios o esperamos la próxima semana para ir despejando aquellas que no hayan quedado claras. Pero las figuras del Apocalipsis son consistentes y deben ser consistentes con el resto de la Biblia. Si nosotros queremos buscar, hay una forma de buscar cada una de las figuras, pero lamentablemente yo no tengo el tiempo para hacerlo. Como les he dicho, esta es una materia completa de seminario, es una materia que debe estudiarse en 6 meses. O sea, así de larga es. Cada figura, cada color de los caballos, cada cosa que está ahí, tiene su contraparte en la Biblia. La Biblia comenta la Biblia. Esa es una de las reglas que nosotros tenemos para estudiarla. No vamos a buscar allá afuera que fulano dice o que los griegos dicen. No, es la Biblia. ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿Quién es el primer arquero de la Biblia? Por ejemplo, el primer arquero, el que tomó arco y flecha, se llama Nimrod, de un cazador rebelde delante del Señor. El que fue en contra de la orden del Señor de esparcirse por la tierra y llenarla. El que puso la primera ciudad, la torre de Babel luego. Ese es Nimrod. Por eso el arco es importante. Entonces, todas esas cosas están en la Biblia y las podemos ver. Pero lamentablemente el tiempo en esta pequeña hora no nos alcanza. Así que yo espero que esto haya quedado un poco más claro y si no, pues nos quedamos pendientes en continuación para la próxima semana. Hermanos, reciban todos un fuerte abrazo, en mis mejores deseos y por supuesto que el Señor me los bendiga siempre.